¿Sabías que 1 de cada 3 mujeres experimentan problemas de incontinencia urinaria a lo largo de su vida? Lo mejor es que puedes fortalecer tu suelo pélvico desde casa sin necesidad de equipo especial, con ejercicios simples y efectivos. En este video te llevaré paso a paso a través de una rutina que puede marcar la diferencia. Quédate hasta el final porque además te contaré cómo acceder a nuestros cursos exclusivos de masaje relajante y deportivo con la promesa de asesoría gratuita y personalizada. Vamos a comenzar. ¿Por qué es importante el suelo pélvico? El suelo pélvico es más que un conjunto de músculos, es la base de tu bienestar pélvico. Este grupo muscular tiene un papel crucial, ya que sostiene órganos vitales como la vejiga, el útero y el recto, asegurando su correcto funcionamiento. Además, es clave para mantener una buena postura y estabilidad general. Sin embargo, diversos factores pueden debilitarlo. Cambios como el embarazo, el parto, la menopausia, el envejecimiento e incluso el estrés cotidiano generan presión sobre estos músculos. Con el tiempo, este debilitamiento puede llevar a problemas como la incontinencia urinaria, dolor pélvico o una disminución en la calidad de vida. Pero hay buenas noticias. Con constancia y ejercicios específicos, puedes recuperar la fuerza y funcionabilidad de tu suelo pélvico. No solo prevendrás la incontinencia, sino que también notarás mejoras en tu postura, estabilidad y confianza. Este pequeño cambio puede transformar tu bienestar integral. Quédate conmigo para aprender los ejercicios que necesitas para fortalecer esta área esencial y recuperar el control. Tu bienestar está en tus manos. Acuéstate boca arriba sobre una superficie plana, dobla las rodillas y apoya los pies en el suelo, dejando tus brazos relajados a los lados. Si estás comenzando esta posición es ideal porque elimina la tensión de otros músculos y te permite concentrarte en el suelo pélvico. Imagina que intentas detener el flujo de orina o evitar expulsar gases. Los músculos que se activan son los que vamos a trabajar. No realices este ejercicio durante la micción real, ya que puede generar problemas en la vejiga. Si sientes que estás apretando los músculos de las piernas, glúteos o abdomen, relájate. El enfoque debe estar únicamente en el suelo pélvico. Aprieta los músculos del suelo pélvico y mantén la contracción durante 3 a 5 segundos. Luego relájalos completamente durante el mismo tiempo. Recuerda respirar de manera normal durante el ejercicio. No aguantes la respiración ni aprietes otros músculos. Repite este movimiento 10 veces por sesión. Hazlo 3 veces al día por la mañana, tarde y noche. La práctica diaria es fundamental para ver resultados. Poco a poco sentirás mayor control y fuerza en tu suelo pélvico. Sé paciente contigo misma. Estos ejercicios requieren tiempo, pero la constancia dará grandes resultados como prevenir la incontinencia y mejorar tu estabilidad general. En el siguiente segmento veremos cómo combinar estas contracciones con la respiración diafragmática para potenciar aún más el fortalecimiento de tu suelo pélvico. No te lo pierdas. Ahora vamos a combinar la contracción del suelo pélvico con un ejercicio de respiración profunda para optimizar los beneficios, lo cual es esencial para una mayor relajación y control muscular. Siéntate o recuéstate en una posición cómoda. Coloca una mano sobre tu abdomen y la otra sobre tu pecho. Asegúrate de que tu postura sea relajada sin tensión en los hombros o cuello. El objetivo aquí es sentir cómo se mueve tu abdomen y asegurarte de que no estás tensando otras partes del cuerpo. La clave está en la respiración profunda y controlada. Respira lentamente por la nariz, asegurándote de que tu abdomen se expanda mientras inhalas, no solo tu pecho. Imagina que estás llenando tu abdomen de aire como si estuvieras inflando un globo. Este tipo de respiración es conocida como respiración diafragmática y es fundamental para relajarte y preparar tu cuerpo para la contracción del suelo pélvico. Al exhalar por la boca, contrae suavemente los músculos del suelo pélvico, como si intentaras detener el flujo de orina o evitar liberar gases. Mantén la contracción del suelo pélvico durante toda la exhalación. Asegúrate de mantener una respiración fluida y no tensar los músculos de las piernas, glúteos o abdomen. El objetivo es que solo los músculos del suelo pélvico se activen. Realiza 10 repeticiones de la respiración diafragmática con contracción del suelo pélvico. Completa 2 series de 10 repeticiones. Tómate unos segundos para descansar entre cada serie. Este ejercicio no solo fortalece el suelo pélvico, sino que también te ayuda a mejorar la eficacia de tu respiración. Con la práctica constante notarás más control sobre ambos, tu respiración y tus músculos pélvicos.
Si eres nueva en este tipo de respiración, puede que te cueste al principio, pero con paciencia y constancia notarás cómo se va mejorando la conexión entre tu respiración y el suelo pélvico. Recuerda que la respiración controlada y el fortalecimiento del suelo pélvico van de la mano. En el siguiente ejercicio combinaremos estos conceptos con posiciones más dinámicas. No te lo pierdas. En esta fase vamos a trabajar en fortalecer y aumentar la resistencia del suelo pélvico. Los ejercicios serán más dinámicos y simularán actividades cotidianas, lo que te permitirá mejorar no solo la fuerza, sino también la funcionabilidad de los músculos del suelo pélvico. Este ejercicio es fundamental porque simula las actividades diarias que realizas, ayudando a que el suelo pélvico se active en diferentes posturas. Acuéstate con las rodillas flexionadas y los pies apoyados en el suelo. Realiza la contracción del suelo pélvico como si intentaras detener el flujo de orina. Mantén la contracción durante 5 a 10 segundos y luego relaja. Repite 10 veces en esta posición. Siéntate en una silla con la espalda recta y los pies planos en el suelo. Repite las contracciones del suelo pélvico, manteniendo la postura erguida. Mantén cada contracción durante 5 a 10 segundos. Realiza 10 repeticiones. De pie, párate con los pies al ancho de las caderas. Realiza las contracciones del suelo pélvico como lo hiciste en las otras posiciones. Mantén cada contracción durante 5 a 10 segundos y repite 10 veces. Este ejercicio en diferentes posiciones aumenta la resistencia del suelo pélvico y te ayuda a integrarlo en las actividades diarias. Este ejercicio se centra en activar el suelo pélvico mientras trabajas la parte inferior del cuerpo. Acuéstate boca arriba con las rodillas flexionadas y los pies apoyados en el suelo. Coloca los brazos relajados a los lados del cuerpo. Inhala profundamente y, al exhalar, contrae el suelo pélvico mientras elevas la pelvis hacia el techo. La idea es formar una línea recta desde los hombros hasta las rodillas. Mantén esta posición elevada durante 3 a 5 segundos. Baja lentamente la pelvis y relaja los músculos del suelo pélvico. Repite de 10 a 15 repeticiones en 3 series. Este ejercicio no solo fortalece el suelo pélvico, sino que también mejora la activación de los músculos glúteos y abdominales. Ahora vamos a trabajar el equilibrio y la fuerza del suelo pélvico utilizando una pelota de ejercicio. Siéntate sobre la pelota con las piernas dobladas en un ángulo de 90 grados. Asegúrate de que tus pies estén bien firmes en el suelo. Contrae el suelo pélvico como si estuvieras levantando la pelota con los músculos internos. Mantén la contracción durante 5 a 10 segundos y luego relaja. Repite 10 veces en cada serie, completando 3 series en total. Este ejercicio no solo trabaja el suelo pélvico, sino que también mejora la estabilidad y el control postural. A medida que te familiarices con estos ejercicios, aumenta gradualmente las repeticiones y la duración de las contracciones. Realiza los ejercicios con regularidad para notar mejoras en la fuerza y resistencia de tu suelo pélvico. En esta fase, estamos fortaleciendo y aumentando la resistencia de tu suelo pélvico, lo que te permitirá mantener mejor control en las actividades cotidianas. En la siguiente fase pasaremos a ejercicios más avanzados que integran el suelo pélvico en movimientos más funcionales. Sigue practicando. En esta fase vamos a integrar lo que has aprendido a movimientos más funcionales que se asemejan a actividades cotidianas. El objetivo es mejorar la fuerza y la activación del suelo pélvico en situaciones dinámicas. Estos ejercicios no solo te ayudarán a fortalecer el suelo pélvico, sino que también te permitirán utilizarlo de manera efectiva en tu vida diaria, mejorando la estabilidad y la postura. Las sentadillas son un excelente ejercicio para trabajar la fuerza de las piernas, pero en esta variación vamos a integrar la activación del suelo pélvico. Párate con los pies al ancho de los hombros, asegurándote de que tus rodillas no sobrepasen las puntas de los pies al bajar. Baja en una sentadilla suave, activando el suelo pélvico al mismo tiempo que flexionas las piernas. Al subir, contrae el suelo pélvico como si lo estuvieras levantando hacia adentro y hacia arriba. Realiza 10 repeticiones, repite 3 series. Este ejercicio no solo fortalece el suelo pélvico, sino que también mejora la coordinación entre las piernas y el core, clave para cualquier actividad funcional. Las bandas elásticas son herramientas perfectas para trabajar la estabilidad y la activación de los músculos del suelo pélvico, especialmente los glúteos y los abductores. Coloca la banda elástica alrededor de las piernas, justo por encima de las rodillas o en los tobillos, según la intensidad deseada. Ponte de pie con los pies al ancho de los hombros. Realiza movimientos controlados de apertura de piernas, llevando las rodillas hacia afuera.
sin dejar que los pies se deslicen hacia adentro. Mientras haces el movimiento, contrae el suelo pélvico activamente. Realiza 3 series de 10 a 15 repeticiones. Este ejercicio fortalece los músculos adyacentes al suelo pélvico, como los glúteos y abductores, mientras se mantiene la activación constante del suelo pélvico, lo que mejora la estabilidad general del cuerpo. Para este ejercicio vamos a integrar el uso de pesas ligeras, lo cual aumentará la dificultad y la resistencia. Toma un par de pesas ligeras o mancuernas. Puedes realizar este ejercicio en posiciones como de pie, sentada o en una estocada. Inicia el movimiento, ya sea levantando las pesas o realizando un ejercicio de flexión. Cada vez que realices un esfuerzo, activa el suelo pélvico contrayendo hacia adentro y hacia arriba. Asegúrate de mantener una postura correcta durante todo el ejercicio. Realiza 3 series de 10 repeticiones por ejercicio. El uso de pesas no solo desafía el suelo pélvico, sino que también mejora la fuerza general y la capacidad de soportar esfuerzos en actividades cotidianas como levantar objetos. En esta fase, hemos integrado ejercicios funcionales que te permiten activar y fortalecer el suelo pélvico mientras realizas movimientos comunes en tu vida diaria. A medida que continúes practicando, notarás una mejora significativa en tu estabilidad, postura y control muscular. Recuerda siempre escuchar a tu cuerpo y aumentar la intensidad gradualmente. Lo hiciste, pero antes de que te vayas, aquí tienes algunos consejos clave para que tu viaje hacia un suelo pélvico más fuerte sea todo un éxito. Recuerda, la constancia es tu mejor amiga. Los resultados no son inmediatos, pero si te comprometes y practicas regularmente, pronto notarás cómo tu cuerpo responde. No te desanimes. Es muy importante también que respires correctamente durante los ejercicios y evites tensar otros músculos, como los glúteos o el abdomen, que podrían interferir en la activación del suelo pélvico. La técnica correcta es la base de todo. Y si alguna vez tienes dudas o sientes que algo no está funcionando como debería, consulta con un especialista. Ellos pueden guiarte y asegurarte de que estás haciendo los ejercicios de manera correcta y segura. Y ahora es tu turno. Comienza hoy mismo y sigue estos consejos. Notarás cómo tu suelo pélvico se fortalece poco a poco, semana tras semana. No olvides que cada pequeña acción cuenta. ¿Te apasiona el bienestar y la salud? Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones. Así no te perderás ningún video nuevo. Tenemos muchísimos más contenido preparado solo para ti. Además, tenemos algo especial para ti. Si quieres profundizar más en el cuidado corporal, accede a nuestros cursos completos de masaje relajante y deportivo. No solo aprenderás técnicas de masaje profesional, sino que también recibirás asesoría gratuita y personalizada para que lleves tus habilidades al siguiente nivel. Y si tienes algún tema en mente que quieras que tratemos, déjanos tus comentarios abajo. Queremos saber qué necesitas y qué te gustaría aprender. Estamos aquí para ayudarte. Nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho y sigue cuidando de ti.